Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar a trabajar las actividades correspondientes a la semana número 2. Bien, esta semana se trabaja las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales, educación cultural y artística e inglés. Bien, el tema de la semana es valorar la riqueza de la diversidad de la vida y del entorno. Entonces nosotros al finalizar la semana tendremos que comprender ese tema. Vamos a ver la primera actividad, actividad 1. Los idiomas están vivos. Bien, yo le hago una pregunta, queridos estudiantes. ¿Ustedes se han dado cuenta que siempre los idiomas están en continuo cambio? Usted mira, pero profesor, ¿y por qué? Por ejemplo, me imagino que ustedes en sus conversaciones usan palabras que vengan de otro sitio. Por ejemplo, imagínate, tus abuelos nunca decían estoy chateando. Ellos decían estoy conversando. Por eso nuestro idioma siempre está en constante cambio, porque usamos palabras de otros idiomas y la adaptamos al medio. Por ejemplo, chat, por ejemplo, el bullying, algo que no conocíamos antes, no se hablaba, pero ahora ya se lo usa. Por eso siempre los idiomas están en constante cambio. Ahora, eso es algo bueno, pero también lleva sus partes, sus consecuencias. Por ejemplo, muchas palabras ya no se usan en la actualidad. En la guía te proponen un ejemplo, en este caso, la palabra enagua. Tus abuelitos sí conocían esa palabra, pero me imagino que para ti debe ser nueva. Enagua, ¿qué será eso, profesor? La enagua es una prenda interior femenina, similar a una falda, que se lleva debajo de esta. Entonces ya hoy día en la actualidad casi ya no se usa esa prenda. Y al no usarse, muy pocas veces se menciona dicha palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta actividad? Tienes que preguntarle a una persona adulta 3 palabras que usaba cuando era niño y que ahora ya casi no se usan. Por ejemplo, aquí en el canal El Profesor de la Vida te explicamos con ejemplos para que tú entiendas una mejor comprensión. Por ejemplo, aquí tienes que escribir la palabra antigua. Por ejemplo, vetusto. Ya, yo le pregunté a mi mami, entonces ella me supo responder estas palabras: vetusto, recórcholis, escaramuza. Entonces, ¿qué significa vetusto? Vetusto se le dice cuando algo está demasiado viejo. Ahora, ¿por qué ella ya no se usa? No se usa porque muchas personas solo se refieren a las cosas como viejo o vieja. Dice, eso está viejo o eso está vieja. Nada más, ya no se usa esta palabra vetusto. Bien, así es como hacían. Te explico otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra recórcholi. ¿Qué significa la palabra recórcholi? Cuando alguien dice, caramba, ¿qué pasó? Caramba. Entonces, ¿por qué ya no se usa? No se la usa porque se usa más caramba en nuestro vocablo. Por ejemplo, ya no se usa recórcholi. Para decir esa misma expresión, lo dicen, caramba, ¿qué pasó? Entonces, por eso ya se usa poco recórcholi. Escaramuza. ¿Qué es escaramuza? Es una disputa de poca importancia. ¿Por qué ya no se lo usa? Porque al momento las personas solo dicen problema a toda disputa que tenga. Tengo un problema, allá hay un problema. En vez de decir, yo vi una escaramuza. Eso decían nuestros abuelos, pero ahora ya poco a poco se lo va eliminando. Ahora que ya te expliqué con ejemplos cómo tienes que hacer la actividad, te invito a que converses con tus abuelos o con una persona adulta sobre las palabras antiguas, le escribas qué significa, como te estoy poniendo un ejemplo, y la razón por la que está en desuso. Aquí en el canal te explicamos con ejemplos para que tú en casa puedas hacer las actividades de mejor manera. Luego tenemos la actividad 2, pero en la guía está escrito actividad 3, pero es la actividad 2, que tenemos que ver los primeros pobladores del Ecuador. Para entender este tema, nosotros tenemos que pensar que las primeras personas existieron entre 1 millón y 2 millones de años atrás. Ya, los primeros continentes que habitaron fueron África, Asia y Europa. Ahora tú te estarás preguntando, profesor, ellos habitaban en esos continentes. ¿Y América? ¿Dónde está el continente de América? Tuvieron que pasar miles de años para que llegaran los primeros seres humanos a nuestro continente. Por eso te darás cuenta que al momento de que Cristóbal Colón llegó a nuestro continente, tenía tecnología más avanzada.
porque ellos ya habían vivido más antes y eso les permitió desarrollar ciertos elementos químicos, por ejemplo el hierro, a diferencia de los nuestros. Por eso y por otras razones de tipo de virus, que ellos ya habían desarrollado inmunidad, pudieron colonizar nuestro continente. Ahora, te pregunto, ¿qué sabían hacer esas personas hace tantos años atrás? Bien, ellos sabían trabajar la tierra, hacer fuego, crear sus propias vestimentas y armas de caza. Ahora, para nosotros comprender mejor el tema, tenemos que irnos a la página de estudios sociales, en la página 38, 42 y 44, para, en base a esa lectura, hacer una línea de tiempo que explique cómo llegaron los primeros pobladores al Ecuador y menciona cuáles fueron los primeros asentamientos en nuestro país. ¿Ya? Vamos a ver el libro para una mejor comprensión del tema. En la página 38 tenemos los primeros pobladores y el medio ambiente. Ahora nosotros nos damos cuenta que hace 30.000 años atrás llegaron los primeros seres humanos al continente americano. El primer sitio donde llegaron fue América del Norte, por el estrecho de Bering, en la última glaciación. De ahí, poco a poco, comenzaron a irse desplazando hacia el sur. Primero llegaron a Centroamérica y después a América del Sur. Bien, según algunos vestigios, se cree que ya llegaron a ocupar a todo el continente americano hacia el año 9000 antes de Cristo. Por ejemplo, si es 9000 antes de Cristo, ahorita estamos 2000, más o menos hace 11.000 años atrás. Ya ocuparon todo el continente americano. Quiere decir, hace 11.000 años atrás, recién todo nuestro continente ya estuvo habitado por personas. Entonces, si te das cuenta, en comparación con los europeos, con los asiáticos y con los africanos, nuestro continente es un continente joven, propiamente poblado por seres humanos. Claro que aquí existían animales, especies de vegetales, pero los seres humanos llegaron relativamente hace poco tiempo, comparándolos con Europa, Asia y África. Bien, como te puedes dar cuenta, los primeros pobladores subsistían por medio de la caza y la recolección. Ahora, nosotros tenemos que analizar la página 42 a la 44. Poblamiento originario del Ecuador. Bien, los primeros seres humanos que llegaron a nuestro país provenían de Norteamérica, que se iban poco a poco hacia el sur, desplazándose. Ellos se ubicaron en los ramales de la cordillera de los Andes. Como puedes ver aquí en la imagen, ellos se ubicaron aquí en esta zona. Bien, y fueron poco a poco creando su cultura. Por ejemplo, en el Inga, provincia de Pichincha, en el Chossi, los restos humanos de Las Vegas, en Santa Elena. Bien, ahora que ya entendiste, te voy a explicar cómo tienes que hacer la línea de tiempo con un ejemplo para que la puedas hacer en tu casa y te quede de forma impecable. Queridos estudiantes, así es el proceso para hacer una línea de tiempo para que en su casa ustedes la desarrollen. Por ejemplo, hace 30.000 años llegaron los primeros pobladores, en este caso se asentaron en América del Norte. Pasaron años y años y hace más o menos 11.000 años se cree que llegaron los primeros pueblos en el Ecuador, ya se fueron formando. Y más o menos hace 9.000 años atrás se encontraron los restos de la primera cultura. Entonces, ahí te doy una idea para que tú en tu casita analices el texto y realices el ejercicio de una línea de tiempo. Recuerda, aquí en el mejor canal del profesor de toda la vida te explicamos con ejemplos para que tú en tu casita puedas desarrollar las actividades de una mejor manera. Actividad 3, aunque el texto dice actividad 4, teatro de sombras. Bien, aquí tienes que crear un pequeño teatro de sombras valiéndote de una caja de zapatos. Yo en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que tú puedas visualizar cómo es una pequeña función de teatro en tu hogar. Y con ese ejemplo te puedes guiar para que prepares tu teatro de sombra.
Recuerda, en la descripción está el enlace. Actividad 5. Nos toca hacer la actividad de inglés. Aquí, estudiantes, les ofrezco 1000 disculpas. Con todo el ánimo del mundo, junto con mi amigo Jorge, lo hubiéramos realizado, pero necesitamos estos audios de inglés. No los tengo a la mano. En este caso, te recomiendo que te comuniques con tu docente tutor para poder realizar esta actividad, ya que yo no tengo dichos audios. Ahora, si alguno de ustedes los tiene, en la descripción en los comentarios me pueden dejar algún enlace para que en próximas semanas ahora sí los pueda explicar. Queridos estudiantes, esas son todas las actividades por esta semana. Recuerden suscribirse y compartirle también a sus amigos y amigas para que ellos también vean aquí en el mejor canal educativo, el profesor de toda la vida, cómo tienen que hacer las actividades semana por semana. Aquí te explicamos con ejemplos para que tú logres comprender las fichas y sobre todo desarrolles las destrezas enmarcadas en nuestro currículo ecuatoriano. Me despido, como siempre, recordándole, manos a la obra.